Yo recuerdo que aún he visto en algunos museos botellas de vino en las cuales ponía una leyenda muy interesante, ponía proveedor de la Real Casa, queriendo decir que aquel vinatero era proveedor de la Real Casa. Y supongo yo que los fabricantes de yemas de los conventos de Granada o de las mantecadas de Astorga, que proveían a la Real Casa, también ponían proveedor de la Real Casa, ¿no? Yo creo que la intelectualidad española se divide en tres sectores que tampoco están totalmente diferenciados, que a veces se mete uno en el terreno del otro. A la referirme a intelectualidad, obsérvese que en este país aparentemente la derecha no tiene intelectualidad, porque la intelectualidad de la derecha se ejerce de otra manera, ¿no? Pero esta intelectualidad progresista que forma ese arco que casi parece monopolizar el campo, se divide en tres sectores. Proveedores de ideología y de coartada histórica del poder, por motivos diferentes. Interviene en muchos casos una cierta voluntad protectora del poder, considerándolo un tanto desvalido o naif en el momento en que se instala, me estoy refiriendo al poder socialista, y entonces como prestándose a suministrar la ideología que este poder necesita ante hechos puntuales, como situando un cuerpo defensivo, considerando que ese poder es frágil en el terreno en sus posibilidades de crear conciencia social, y por lo tanto que hay que ayudarle a irle abasteciendo de la ideología que necesita para circunstancias concretas. Llámese OTAN, llámese quinto centenario, llámese lo que sea. Eso sería un sector. Ahí hay motivaciones de muchos tipos, y yo me he negado siempre a admitir en público que la motivación más clara era el clientelismo. Lo que allí funciona sobre todo algo que los intelectuales de este país conocemos muy bien, es esa sensación de exilado interior, y que muchas veces hemos pensado, a ver si llega algún día una época en la que yo me sienta identificado con el poder, como pudo sentirse identificado la promoción del 27, la promoción de la República. Entonces, para muchos intelectuales juegan a eso para practicar un cierto descanso histórico de exilio, más que para sentirse clientes que pueda haber, y sin duda hay casos de clientelismo. Un segundo sector que serían los que han practicado el retorno a lo privado y con ciertas veleidades hacia la cocina. Y no me refiero a la cocina en senso estricto, aunque el censo de intelectuales españoles que cocinan se va ampliando afortunadamente, sino a la cocina incluso en el sentido intelectual. Es decir, a la cocina, la obra muy personal, muy a partir de los ingredientes que se tienen a mano, desconfiando de la posibilidad de plantear totalizaciones y valores absolutos. Es decir, ese trabajo de cocina, que los ingredientes son muy personales y el guiso nunca sale igual. En la cocina pasa como en la cerámica, que aunque pongas la misma agua, pongas la misma proporción de especies, el sofrito aparentemente esté bien trabado, un plato nunca es igual a sí mismo cuando lo haces en otra circunstancia. Y luego el tercer sector, que sería el que ha mantenido una cierta conciencia crítica, una cierta distancia crítica, pero relativizada. Relativizada por un sentido del pudor y del ridículo, en el sentido de que, tal como está montada la organización de la cultura, de la sociedad, tal como se crean verdades y conciencia y opinión pública, sería un loco o sería un pretencioso aquel intelectual crítico que asumiera esta función creyendo que realmente va a conmocionar, va a movilizar a las masas y va a crear un fermento. Es decir, hacer de Ortega y Gasset desde la izquierda en esta época sería hacer el ridículo, y yo creo que en cierto sentido Ortega también hizo el ridículo cuando en su época sus seguidores se creían que él movía un dedo y cambiaba la historia del país. Esos tres sectores son los que están en estos momentos operando, cada vez más unificados por una cierta tendencia al desencanto y por una cierta tendencia al espíritu, a formular aquello de que mi reino no es de este mundo, mientras en cambio la calle y la realidad se va crispando y va exigiendo quizá tomas de posición más claras y más taxativas, por cuanto la realidad no se corresponde con los deseos que la gente se podía haber formulado, pero siempre, claro, dentro también de esa sensación en la que participa buena parte del país de que más vale lo malo conocido que lo peor por conocer, que ese es el principio filosófico fundamental. Si alguna vez algún historiador de la conciencia social quiere expresar con una frase la situación de la conciencia social mayoritaria en estos momentos en España, llegaría a esta frase: más vale lo malo conocido que lo peor por conocer.
Ese sería el talante. Entre eso y la rebeldía instintiva derivada precisamente de que la realidad no se corresponde con el deseo y no se corresponde con las expectativas.